En este capítulo de podcast de Brani Podcast damos la bienvenida a Nuria Hernández. No solamente es una de mis mejores amigas y grande apoyo en mi faceta empresarial como empresaria, sino que sobre todo es la directora creativa y fundadora de Kiwi Pomelo, una de las marcas de bisutería más cañeras de toda España, con una proyección internacional brutal. Con ella hablamos de la historia de la marca, cómo se lleva adelante un proceso creativo y cuáles son los retos de estar al frente de una marca como es Kiwi Pomelo. No me creo realmente que estés aquí sentada, porque no sé cuántas veces te he pedido venir a mi podcast y aquí por fin te tengo. Nuria, ¡Hombre! de Kiwi Pomelo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué bien que estés aquí. Muchísimas gracias por venir. A ti, por invitarme. Que sé que vas liadísima, porque entre empresaria súper mega ocupada, madre de un bebé de 2 añitos, vas que no paras. Pero has parado aquí. Hombre, faltaría. Así que muchísimas gracias. A ti. Ya lo sabes que yo soy ultra mega fan de tu marca. Para la gente que no lo sepa, y siempre lo digo, y es totalmente cierto, yo me enamoré antes de tu proyecto que de ti. De ti me costó un poquito más, de tu proyecto no tanto. Fue amor a primera vista. Y además estoy muy contenta porque eres una de las primeras que abre la veda un poco de Brani Podcast para dar voz a empresarios, empresarias, CEOs, directoras creativas, que era lo que queríamos un poco desde el principio, ¿no? Cuando lanzamos Brani Podcast. Entonces, vamos a empezar ya a ponernos de lleno. Yo ya te lo he dicho, hay preguntas que obviamente ya me las sé porque te las he preguntado como 30 veces. Es que yo creo que ya eres parte del equipo prácticamente. Sí, porque ya para mí va a ser otra vez a repetir lo mismo, pero es súper interesante que la gente lo sepa y luego hay otras que no me las sé tanto. Lo primero de todo, y es obligatorio, ¿qué es Kiwi Pomelo y quién es Nuria Hernández? Kiwi Pomelo es una marca de accesorios y bisutería de moda que nos apoyamos en el color, fusionamos el color y la alegría y un universo un poco fantástico para poder hacer, ya te digo, accesorios que a las mujeres les ayude a sentirse un poquito más empoderadas, más atrevidas. Claro, porque además, claro, yo como usuaria, clienta, súper mega fanática, que tengo un montón de piezas en casa de Kiwi, claro, lo que a mí me gustó era la alta creatividad que tenía, ¿no? Tú cuando enseñas una colección, yo siempre te lo digo, pero ¿dónde te inspiras? ¿Cómo te inspiras, no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Kiwi, que así lo llamamos las amigas, y otras marcas de bisutería? A ver, a mí me gusta muchísimo documentarnos para cualquier colección que hacemos. Eso para nosotros sí que es súper importante porque es la manera en la que tienes de darle riqueza a tus colecciones, de diferenciarte, por supuesto. Hay muchísima gente que a lo mejor pues va más a algo que sea más tendencia o a algún concepto un pelín más sencillo. A nosotros nos gusta que cada vez que nos metemos en una colección, meternos de lleno y entonces investigamos de todas las maneras posibles, desde pues, libros, museos, películas, todo lo que se nos pueda ocurrir para que esa colección sea lo más completa posible. Si hacemos una colección de Côte d'Azur en los años 60, pues nos encantará llenarnos de inspiración desde el mundo del arte, el mundo del cine, geografía, la gastronomía del lugar, todo. Y además, no sé si lo has dicho, pero la particularidad de tus piezas es que están, la mayoría de ellas, o por lo menos el 90% de ellas, están realizadas con un material que no es un material noble, pero se convierte cuando tú lo moldeas, ¿no? Que es el metacrilato. Efectivamente. Y luego resinas, ¿no? Cristales. Sí. ¿Qué más? Nuestro material base es el metacrilato. Que a nosotros, nuestra peculiaridad es que nos gusta mucho encontrar metacrilatos que sean muy diferentes. Porque el metacrilato, vamos, hay una amplia variedad tremenda. A nosotros nos gusta encontrar que son metacrilatos muy diferentes para poder crear joyas y accesorios que todos sean diferentes entre ellos. Obviamente van a tener una peculiaridad común, que es el diseño, pero luego el material es el que va a hacer que todos sean diferentes. Y luego del material, que es el metacrilato, que es la base, por así decirlo, y lo combinamos siempre con resinas, con cristales, con plumas, con todo lo que se nos ocurra. Entonces, yo quiero empezar más que nada por la base, ¿no? De todo esto, de cómo empezó Kiwi. Pero antes de que empezara Kiwi, claro, tú tienes una trayectoria bastante peculiar. Porque tú eres doctora en arquitectura. Sí. O sea, tú eres arquitecta.
Sí. De formación. Lo primero de todo esto siempre te lo quiero preguntar. ¿Qué cara pusieron tus padres cuando dijeron, cuando tú dijiste, muy bien, tengo el doctorado, pero voy a lanzar Kiwi Pomelo o me voy a dedicar solamente a Kiwi? Pues afortunadamente yo soy de ese grupo de la población que tiene una familia que la apoya al 100% y que confían totalmente en mi instinto y me apoyaron al máximo. Y luego sí que es verdad que el proyecto lo fundé con mi madre. Entonces mi madre estaba feliz de poder tener... Bueno, de hecho lo fundé con mis padres, con ambos, con mi padre y con mi madre. Lo que pasa es que mi madre ha tenido siempre un papel muchísimo más presente en la marca. Y obviamente pues ahí claro, nos tiramos a la piscina las dos. Claro, pero que a nivel empresarial, o sea, realmente sois socios, o sea, sois 3 socios, ¿no? O sea, tú estás en sociedad con tus padres y es verdad que está tu madre, que es la que siempre está cuando voy a verte o en los vídeos y tal, es la que más sale. O la tesis, muy fan, ya lo sabes, muy fan tuya, más que de tu hija. Entonces es eso, el tema de la arquitectura. Tú eres doctora en arquitectura y algo que a mí me toca muy de cerca con el tema de la discapacidad porque tu doctorado es bastante peculiar. Me gustaría que lo explicaras. Sí, mi doctorado es sobre neuroarquitectura, concretamente sobre... Yo desarrollé un sistema, un método para poder evaluar cómo niños con autismo severo interactúan con el entorno, concretamente con el color de la iluminación. Básicamente mi doctorado se centraba en crear un método para poder saber cómo cualquier persona interactúa con el espacio. Pero concretamente nosotros nos centramos en niños con autismo severo porque son niños que probablemente no te pueden explicar ellos a viva voz cómo se sienten, entonces desarrollamos el método para poder interpretar cómo les afectaba el entorno a ellos. Porque claro, un día que esto lo hablamos, que además me acuerdo, lo hablamos en un restaurante que tú y yo estábamos embarazadas de lo mismo, porque yo tengo Julia que tiene la misma edad que tu hijo, y estábamos igual y nos fuimos a cenar solitas y a explicarnos nuestras cosas. Claro, tú ahí me contaste todo esto y me dijiste, claro, porque toda arquitectura que le funciona a una persona con autismo, en este caso tú, claro, me dijiste, yo me enfoqué en autismo severo, que no suele ser así, ¿no? No suele ser así. Y claro, me gustaría que me explicaras el por qué. Dijiste, todo lo que funciona para una persona con un autismo severo le va a funcionar a todo neurotípico. ¿Eso es así? O sea, ¿entendí yo bien? Sí, o sea, esa es mi hipótesis después de haber estudiado durante 4 años el doctorado. Pero principalmente hay que poner un poco en contexto, ¿no? La manera de percibir el entorno, hay diferencias entre un neurotípico y una persona con autismo. Si un neurotípico entra en una habitación, lo primero que va a percibir es el espacio global y luego poco a poco se va a ir centrando en los diferentes detalles del espacio, pero en realidad nada más entrar en una habitación su cerebro ya procesa que esa información no es vital para su supervivencia. Con personas en el espectro autista, la diferencia a la hora de percibir el espacio es totalmente inversa, es decir, a la hora de entrar en un espacio lo primero que van a percibir es un montonazo de estímulos, todos los estímulos le van a venir de golpe y el proceso del cerebro a la hora de analizar cuáles son los estímulos importantes y cuáles son los menos importantes es mucho más lento, tiene que cribar mucho más, es decir, le van a llegar todos los estímulos del espacio y no va a saber al principio de todo cuáles son los estímulos más importantes a los que prestar atención. ¿Qué pasa? Que digamos que si el neurotípico parte del todo, poco a poco se va a ir centrando en el detalle, la persona con autismo severo va a partir del detalle y poco a poco se va a centrar en el todo. ¿Qué pasa? Que si tú quieres diseñar un espacio que haga que esa persona se sienta a gusto, nada más entrar en una habitación, que ese proceso cerebral no necesariamente sea tan complicado. Tan apubullado, ¿no? Exacto, que no tenga que cribar tanta información, que no tenga que decidir qué es lo importante y qué no. Para ellos, pues a lo mejor diseñas un espacio muchísimo más depurado, más ordenado, evitarías la sobreestimulación. Entonces, ¿qué pasa? Aunque la persona neurotípica entre en un espacio y lo pueda entender fácilmente, no significa que su cerebro no haga todo ese procesamiento de determinar qué es lo importante y qué no. Si ese espacio ya está depurado,
es un trabajo menos que tiene que hacer su cerebro, por mucho que lo haga muy rápido. Claro, Entonces, los neurotípicos, bueno, no sé hasta qué punto somos neurotípicas nosotras, pero bueno, los neurotípicos, vamos a poner que sí, lo hacemos de una manera como muy automática, el cerebro ya, digamos que está como protegido, ¿no?, de todos esos estímulos. Sin embargo, un neurodivergente, una persona con TEA, se vuelve loca de la cantidad de estímulos. Claro, tú a mí me dijiste, me acuerdo en el restaurante, me dijiste, piénsalo, la música, los ruidos, las texturas, las diferentes iluminaciones, dice, tú todo esto no lo estás percibiendo, y en cambio un autista está todo el rato pues como un martillo neumático, ¿no?, todo el rato. claro. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tus ojos realmente están viendo tu nariz, pero tu cerebro ha determinado que esa información no es importante para tu supervivencia ni para tu día a día. Entonces tú ya no la ves. Claro. Pero ¿qué pasa? Tú imagínate que tu cerebro no le has mandado las coordenadas de decirle esto no es importante. Con la nariz te está pasando con las motas de polvo que hay en el ambiente, tú no las estás viendo, pero realmente tu cerebro sí, o sea, sí que tiene esa información. Si, por ejemplo, pues las tuberías, tú oyes, o sea, oirías el agua si quisieras prestar atención. Pero ¿qué pasa? Que tu cerebro esa información no la necesita, solo cuando es muy fuerte, cuando está muy cerca o cuando atenta contra tu seguridad. ¿Qué pasa cuando tú a tu cerebro no le has explicado o no le has explicado? Tu cerebro no tiene la capacidad, a lo mejor, de determinar cuál es la información correcta. Que de repente te viene toda esa información de golpe. Claro, no puedes procesar. Claro, y tú imagínate, no sé si recibimos millones de bits de información a nivel visual cuando tú estás en un espacio. Tu cerebro decide convertir todos esos miles o millones de bits de información a lo mejor en 40. Pues tú a eso añádele, además de la vista, el oído, el olfato, el tacto, todo. Pues imagínate, una persona con autismo severo que entra en un supermercado, es que es horrorosa esa sensación, el olfato. Imagínate oler absolutamente pues todas las personas que te estás encontrando, todo. No, es interesante porque, claro, cuando tú me dijiste, sí, soy doctora en arquitectura especializada, ¿no?, me lo explicaste así, en la arquitectura realizada para personas con autismo, pensé, ostras, qué fuerte y que es verdad, ¿no? Porque al final, es verdad que mi hija, por ejemplo, no tiene autismo, pero tiene rasgos y que, jolín. Y además una cosa, esto me lo dijiste tú, no eres la única persona que me lo ha dicho, entonces aquí que no se sienta ofendido ningún arquitecto o arquitecta, pero cuando hemos hablado a veces de esto, también, por ejemplo, me has dicho, ostras, es que la arquitectura es o sea, quiero decir, las obras que se hacen muchas veces reflejan solamente los deseos del arquitecto, ¿no? Totalmente. Como obra de arte, sin pensar. Y tú me has llegado a veces a poner un ejemplo de, yo qué sé, pues un hall de un edificio precioso, espectacular, lleno de escaleras, una escalinata preciosa, y luego piensa, vale, una persona que se ha roto la pierna o en silla de ruedas. O sea, la inclusión, por ejemplo, en este caso, a veces la dejan de lado en pro a qué guapo soy, qué tipo tengo, ¿no? Y mira qué edificio. Por supuesto, sí, hay muchísimos casos en la arquitectura, incontables casos en la arquitectura en la que se prioriza el criterio estético, probablemente del arquitecto, antes que a lo mejor la usabilidad del espacio. Ya no te digo que tengas en cuenta absolutamente todas las diferencias de todas las personas que te puedas encontrar, eso es muy complicado. Aunque eso se tendría que abordar más en la carrera de arquitectura, sinceramente. Pero hay muchas otras cosas que no se tienen en cuenta. Hay muchas veces que focalizamos mucho la inclusividad o la accesibilidad, mejor dicho, la enfocamos mucho a una silla de ruedas y no solo es la silla de ruedas. Hay gente mayor, hay gente que tiene escoliosis, hay gente que tiene carritos. Hay gente que se ha roto la pierna esquiando. Entonces, yo creo que la accesibilidad se podría tener muchísimo más en cuenta de lo que se tiene. Y ya no solo la accesibilidad física. Después de haber estudiado el doctorado en arquitectura, te digo que la accesibilidad sensorial es otro tema que, al menos cuando yo estudiaba, ojalá esto lo hayan cambiado, porque ya hace mucho que estudié la carrera, ojalá lo hayan cambiado, pero la accesibilidad sensorial se tendría que tocar muchísimo más. No se sabe mucho sobre la accesibilidad sensorial. Y una cosa, entonces, en el momento en que tú decides, vale, ya está, la carrera ahí se ha quedado, siempre siempre queda algo de la carrera. Siempre queda y nunca sabes. Claro, siempre queda, o sea, nunca es algo perdido, ¿no? Pero, claro, tú que estás en Kiwi ahora y que es algo totalmente creativo lo que estás haciendo, ¿qué es algo que no
que tú dices, vale, con la arquitectura esto no lo podría hacer? O sea, algo que haces en Kiwi a nivel creativo, a nivel de procesos, que por ejemplo con la arquitectura dices, esto no lo hubiese podido hacer. A ver, es que los ritmos son muy diferentes. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de la moda, tú diseñas algo, rápidamente se crea y a los pocos meses ya lo puedes ver en un montonazo de personas. Y obviamente puedes experimentar muchísimo más. Tienes la libertad de decir, pues experimento en colores, experimento en formas. Si no funciona, pronto te traigo otro diseño y este funcionará. En la arquitectura las decisiones que tienes que tomar son muchísimo más conservadoras. Obviamente puedes decidir hacer algo muy loco y probablemente funcionará en muchísimos de los casos, pero eres más susceptible de que cualquier decisión que tomes en la arquitectura acarree unas consecuencias muchísimo mayores a muy largo plazo y que, por supuesto, necesitas muchísimo más tiempo para que esas decisiones tomen forma. Entonces, digamos que ahora mismo me muevo en un mundo muchísimo más rápido que a mí me va mucho mejor. O sea, disfruto mucho más. Bueno, la creación es más pequeñita, es llevable, es bonita, ¿no? Y sí, claro, sí. llena mucho. ¿Eres muy esteta tú? Yo soy muy esteta, por ejemplo. ¿A qué te refieres? ¿Que te gusta lo estético, lo bello? Oh, sí, por supuesto. Yo muchísimo. A mi estilo también te digo. Bueno, no, miento, no. Te iba a decir a mi estilo, pero no, a mí me gusta mucho que sea todo muy estético. Aunque no sea de mi estilo, me encanta que la gente cuide mucho eso, por supuesto. Sí. Ya, yo soy muy así también. Oye, una cosa, entonces, Kiwi empezó en 2016, un poquito antes. En 2016 constituimos la sociedad. Vale. Y entonces, o sea, oficialmente. Oficialmente sí. 2016. Inició 2016. Pero venía de antes. Venía de antes porque venía de un hobby, puramente. Todo empezó porque le hice un bolso para unas navidades a mi madre. Ese bolso gustó mucho. ¿Sí? ¿No sabías? No sabía esto. Pues sí. ¿Ves? Unas navidades le hice un bolso a mi madre. Elegí el metacrilato porque era un material que me encantaba a la hora de realizar maquetas. Es decir, el metacrilato a mí me encantaba porque lo había visto en muchísimas cosas de casa. En cuanto tuve la oportunidad de hacer maquetas con metacrilato, ahí es donde aprendí a trabajar el metacrilato. Y unas navidades le quise hacer un bolso a mi madre y gustó mucho el concepto. A sus amigas le gustaron, empezó a gustar y en el momento en el que vimos la posibilidad ya nos centramos en expandir un poco el universo. Bisutería y todo tipo de accesorios. Claro, porque realmente el imaginario que yo tengo de Kiwi es las joyas, pendientes sobre todo, que yo siempre digo son esos pendientes que tú puedes ir muy básica vestida, o sea, no te tienes que esmerar demasiado, te pones unos pendientes y ya está, ya tienes el look enriquecido, y anillos, pero realmente empezó con bolsos. Sí. Claro. O sea, la idea inicial fueron bolsos, y la idea inicial era que fuera todo girara en torno a los bolsos. En el momento en el que acabé la carrera y me fui a Londres a hacer el doctorado. En el momento en el que me fui a Londres me di cuenta de que estar lejos de taller me imposibilitaba evolucionar los bolsos al nivel que yo quería. Claro, tú no podías llevar Kiwi, o sea, quiero decir, tú Kiwi Pomelo lo llevabas desde Londres, pero el taller estaba aquí. Exacto. Eso. Yo me acuerdo de esa época y yo pensaba, no sé cómo lo hace. Claro. Bueno, que yo lo hago, que tengo el taller a 1000 kilómetros, pero es diferente. Claro, no, consigues compaginar cosas y llevarlas a distancia, pero claro, en ese momento te das cuenta de que el mundo de la bisutería es relativamente más sencillo de llevar a distancia que no, por ejemplo, algo que necesito estar en taller constantemente. ¿Sabes cómo eran los bolsos? O sea, los bolsos, para poder evolucionarlos como yo quería, necesitaba necesariamente tener acceso a taller constantemente. Y hay que recordar que yo estaba haciendo el doctorado de arquitectura. El doctorado era full time en Londres, que se ¿no? Sí. Además era un doctorado científico, lo que implicaba que había que hacer pruebas, experimentos con personas reales, análisis de datos, tenías que ir a colegios. Tranquila. Tenías que ir a colegios, etcétera, lo que significa que yo tenía todo el día cubierto. Entonces yo lo tenía que compaginar con cualquier rato libre que yo pudiera para poder sacar adelante la empresa. ¿En qué momento dices, porque claro, top producto últimamente, ahora en Kiwi, pendientes quizás, el top producto? Sí, probablemente pendientes, anillos y bolsos. Pero, escógeme uno, el primero. Pendientes. Pendientes.
Vale, sí, bueno, es donde hay más catálogo también, Sí. un catálogo Sí. enorme, bueno, enorme. Cada colección, los pendientes quizás tienen como mucha más relevancia. O sea, quiero decir, ¿cómo has cambiado entonces? Pero no quiero ver toda la trayectoria, sino desde cuando empezaste ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Cosas como muy... ¿Qué no ha cambiado? Porque ha pasado muchísimo tiempo. Te diría que probablemente soy muchísimo... La toma de decisiones. La toma de decisiones es muchísimo menos emocional ahora que antes. Ahora es muchísimo más estratégica, está más pensada. Obviamente tengo más experiencia y entonces puedo decidir más pensando en, pues en los números, en rentabilidad, etcétera. Cuesta, deshacerse lo emocional. A mí me ha pasado, Me sigue pasando hoy en día de decir, vale, hay un producto que no tira, te lo tienes que quitar, a nivel estratégico no te funciona. A mí, por lo menos, siempre hay eso de... ¿Sabes? Claro. Y desde fuera me dicen, no, los números hablan, ¿no? Y a ti te pasa lo mismo, ¿no? A mí igual. Y obviamente tomas decisiones que cuesta más tomarlas, pero luego te das cuenta de que funciona. Entonces, a base de ver que funciona, pues... Esto es siempre una pregunta que es como muy, muy, muy guay de hacer a todas las personas que tienen un proyecto, que empiezan una empresa. ¿Cuánto money hace falta para poner en marcha, por ejemplo, una marca que sea de bisutería parecida a la tuya y que trabaje con metacrilato, por ejemplo? Que es un material que no se sabe tanto, porque una cosa es el oro y puedes más o menos saberlo, pero metacrilato... Es muy complicada de responder esa pregunta. O sea, si a mí me preguntas, oye, Nuria, quiero fundar un proyecto parecido al tuyo, tal y cual, te diría todas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de empezar y que cuestan dinero y que se tienen que tener en cuenta desde desde el registro de la marca, que por supuesto la tienes que registrar al principio, no vaya a ser que tengas sustos después, las cuotas de autónomos, lo que te cuesta el primer prototipo. Ya una vez decidas hacer el primer prototipo, nosotros, por ejemplo, nuestro primer prototipo de bolso nos costó alrededor de 250 euros. Ya solo el primer prototipo. ¿En materiales o a nivel de la producción del Solo en producto? materiales, porque yo en ese momento, inocente de mí, yo no contaba ni el tiempo que me costaba realizar las cosas, ni el diseño, nada. Solo materiales me costó 250. Ostras, sí. El primer Muy prototipo. Caro. Es decir, tienes que estudiar primero el primer prototipo, luego si quieres hacer la colección, lo que te cueste, tanto en producir como el tiempo, etcétera, de la primera colección. A ciegas. A ciegas, Porque no al sabes cómo va a principio. responder el público. Claro, a ver, te puedes apoyar en proveedores que te aconsejen y demás, que por supuesto ellos te podrán enfocar un poco, ¿no? Más cosas a tener en cuenta, te diría que pues obviamente te tendrás que dar a conocer de alguna manera. Puedes empezar por redes sociales y si eres un crack del marketing, pues a lo mejor en redes sociales ya te parece suficiente. Pero si te quieres apoyar en una colaboración con una influencer, le tendrás que al menos que mandar tu producto. Eso también es un coste. Como mínimo, si quieres ir a un market, pues te costará lo que sea para exponerte, si quieres publicidad. Hay muchísimas cosas a tener en cuenta. No te diría que necesites un grandísimo capital para empezar, porque al final es todo paulatino, empiezas por una cosa y poco a poco lo vas reinvirtiendo. Pero, sinceramente, todas esas marcas que empiezan con 300 euros, me quito el sombrero porque tienes que ser un crack de la estrategia y de optimizar los recursos. Y yo personalmente, yo es que no me lo creo. O sea, yo 300 euros no me lo creo. Yo con 300 euros empiezo el día. Lamentablemente, sí, lamentablemente, es que es verdad, porque sobre todo aquí en España, es una sangría de dinero, y esto es verdad, y todas las empresas y todos los empresarios y empresarias estamos de acuerdo con esto. Entonces, empezar una empresa, no, es que yo empecé con 300 euros para un prototipo. Total, efectivamente. Punto. Sí, no te da para mucho más. He empezado una empresa de sudaderas para comprarte cuántas sudaderas, porque claro, luego hay mínimos de compra, luego hay, pues eso, prototipos contra prototipos. Yo no sé tú, pero nosotros cuando hacemos un prototipo no se queda en el primero. No, hombre, no. Y 2 y 3. Claro, y tienes que ver, y tienes que probarlo, tienes que ver si funciona. Claro, y haces la producción y no va, o directamente hay un fallo y dices, sí, bueno. Entonces, yo personalmente, lo siento mucho, yo no dudo de que haya gente que con poco capital haya empezado una empresa y que cualquier persona puede hacerlo. Otra cosa luego es la realidad. Esa es mi opinión. Y yo creo que es que a esa afirmación de yo empecé mi empresa con 300 euros le faltan matizaciones. Efectivamente. Probablemente necesita, hay unos matices que obviamente pues para el titular es muy difícil.
pero tú puedes empezar por 300 euros, como he dicho yo antes, o como has dicho tú, por el prototipo o por el registro de marca, que ya te cuesta eso. Entonces, luego eso te genera algo, lo reinviertes y lo vuelves... Pero claro, de 300 euros no te salen los beneficios. Pero para nada. Automáticamente. Evidentemente. Por algo tienes que empezar, ¿no? Otros podrán decir que empiezan con 5 euros. Sí, pero a veces es eso, ¿no? Que se romantiza. Yo empecé mi proyecto, que ahora, como hay muchas por Instagram que últimamente, te voy a enseñar cómo construir una marca 1000millonaria y dices, a ver, cariño, o sea, ahora todas sois 1000millonarias, todas. Y yo empecé en la habitación de mi casa, pues no un crec, como se dice aquí. A ver, en la habitación de mi casa empecé yo, efectivamente. Pero. Exacto, es decir, no con 300 euros. Claro. Hay un temita que el tema de las copias. El tema de las copias, de los plagios, que esto tanto sabe mal y tanto molesta, porque después de un proceso creativo impresionante que estás ahí rompiéndote los sesos, sobre todo tú, que se te va la castaña cuando piensas en los procesos creativos, que los normales miramos Pinterest. Los que luego se os va la castaña, te vas y viajas y te vas a mercadillos de segunda mano ahí mirando cosas raras que luego lo pones en stories. Claro, pero luego te viene alguien y te copia, que además... En el mundo perro, bueno, es fácil copiar porque es un collar y no puedes. Pero en el mundo de la bisutería, la copia es flagrante. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? ¿Tú cómo lo gestionas? O sea, ¿tú cómo te lo tomas? ¿Te lo tomas mal? ¿Te lo tomas en plan, pues muy bien, pues que copien? ¿Qué? Yo tengo unos primeros 10 minutillos de alucinar y de decir... O sea, pero no estás enfadada, simplemente alucinas. No, alucinar enfadada, probablemente. O sea, mis 10 primeros minutillos probablemente son de indignación y frustración. Ya. De decir, qué injusto, ¿no? Pues como tú dices, hacemos todo lo posible por diferenciarnos, por hacer las cosas diferentes y que venga alguien y que simplemente pues, toda esa fase de desarrollo se la salte para tener algo tan parecido a lo tuyo y que luego encima pueda... pisarte el posible cliente, pues obviamente es una frustración. Pero luego rápidamente se convierte en, pues algo estaremos haciendo bien. Rápidamente. Si te copian eres referente. Exacto. O sea, eso es así. Sí. Bueno. O sea, quiere decir, si te copian a ti, no a otro, es porque realmente es donde han visto, vale, yo quiero hacer algo que se parezca mínimamente a lo que ha hecho Kiwi Pomelo. Efectivamente, no sé, hay que tomárselo así. Hay que tomárselo así. Yo creo que es supervivencia también, te digo. Yo me acuerdo cuando hicimos la colaboración de Kiwi Pomelo para Brandy, que hicimos hiciste tú unos charms para los bolsos, con unas caritas de los perros que eran espectaculares. Y yo me acuerdo que luego a los 2 días yo me fui con mi familia a un hotel a pasar el finde y tú me dijiste, es que ya nos están copiando a los 2 días, evidentemente tu competencia, que no recuerdo sus nombres, sacaron charms también de perro con los mismos perros. Con los mismos perros, las mismas caras, el tipo de colgante. Y dice, pero ¿sabes qué pasa? Que yo luego acabé riéndome con Juan, que es mi marido y mi socio en el negocio también, y decíamos, bueno, pues esto como siempre, ¿no? Eso quiere decir que lo han visto tan bonito, tan original y tan chulo. Sí. Claro, escuece un poco, porque además, claro, en Kiwi, yo siempre lo digo, todas las joyas que yo tengo tuyas siempre son como muy tridimensionales, siempre tienen, no es solamente una pieza de metacrilato cortada, ¿no? Es como todo muy bonito. Luego es verdad, yo no quiero hacer nombres, pero luego ves las copias y dices, vale, se ve que es una copia. El original... Hay gente con mucho talento, también te digo. Sí, pero bueno, esto siempre es como todo, ¿no? Que cuando alguien también, no sé si tú lo piensas así, pero a mí cuando alguien me dice, ¿sabes? No te molesta que te copien, no te molesta que alguien venga y lance, por ejemplo, una marca para perros. A nosotros cuando nos pasa que a lo mejor alguien viene y dice, ay, mira, te paso el link, esa es otra marca. Si lo hace bien, hombre, claro. Escuece, ¿no? Porque ahí le ves el peligro. Pero yo luego siempre digo, vale, que lo intenten. Es tan difícil montar una marca que funcione con voz, sí. ¿No? Y luego también que es muy difícil desarrollar las ideas. Si ya te las dan desarrolladas, puedes copiarlas o puedes inspirarte muy bien. Eso te da... Es un éxito a muy corto plazo. Eso no te va a mantener en el negocio, eso no te va a mantener donde estás. Es decir, es que, no sé, en cierta manera pienso, todos aquellos que se nutren de ideas de otros, supongo que tienen los días contados, aquellos que tienen las ideas propias y que las desarrollan ellos, pues tienen más recorrido. Sí, correcto. O sea, es un trabajo como tan de pico y pala,
que luego con una perspectiva a lo mejor de 10 o 15 años, vale, no, referentes que Iui Pomelo. Sí. En el mundo, por ejemplo, de la bisutería, me estoy inventando, pero que el hecho de que tú estés metida en estos procesos creativos, por mucho que te vayan copiando, para ellos es como un pico y una bajada, un pico y una bajada. Puede ser, y en cambio para ti es una subida constante que luego es mucho más difícil de desmontar. No, y luego que, por ejemplo, nosotros, yo lo veo, en Kiwi Pomelo hemos tenido una evolución desde que empezamos, desde 2016 hasta ahora ha habido una evolución enorme, casi 10 años, obviamente. Si tú tienes las ideas, tú las vas desarrollando, obviamente eso va a ir siempre para arriba. A alguien que simplemente coge una idea y se queda con esa idea, pues al final no tiene las herramientas para poder desarrollar esa idea y tirarla para arriba. Entonces, no pasa nada. Es algo por lo que hay que pasar. Y que sí. Y es algo que pasa siempre. En todo el mundo de la moda, bueno, no es todo el mundo de la moda, de la música. Si haces algo bien, hay alguien que se va a estar inspirando en ti. ¿Eres de esas que piensa que quizás la competencia habría que eliminarla o que la competencia es buena? La competencia es buenísima. La competencia es buenísima. Si yo no tuviera competencia que me pise los talones, yo no estaría trabajando duro en sacar adelante cosas nuevas, claro, ideas nuevas. En el valle de la comodidad, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues esto me funciona, no hay nadie, ¿no? Como yo. Efectivamente. Yeah. Y también te digo que también soy de las que piensa que hay espacio para todos. Es decir, no me molesta que haya otras marcas de bisutería. Al final nosotros conectamos con un público por nuestra manera de hacer las cosas, por cómo somos, por lo que hacemos. Otras marcas conectan de otra manera, encuentran otro público. Yo creo que hay público para todos. Y tú que eres, al igual que yo y al igual que un montón de otras empresarias que además se pueden buscar por Instagram y que somos tan fan nosotras también, claro, tanto tú como yo hemos tenido que hacerlo todo en el negocio. Quizás ahora, después de tanto tiempo que llevamos, empezamos a delegar muchas cosas y nos centramos realmente en lo que nos compete, ¿no? Que es dirección de una marca, en tu caso dirección creativa, más que yo estoy como más limitada. Tú además lo enfocas diferente a mí, pero tú hasta hace 2 días, igual que yo, lo hemos tenido que hacer absolutamente todo. ¿Qué es lo que te gusta, lo que te sigue gustando hacer en Kiwi Pomelo? Y algo que lo sigas haciendo hoy en día, que dices, yo en algún momento lo delego, pero corriendo y a patadas. Lo que más me gusta y lo que disfruto una barbaridad, y casi me atrevería a decir que lo disfruto más que antes incluso, es todo el proceso creativo. Todo el proceso creativo, desde que empezamos, desde que decidimos de que va a ser una nueva colección o un nuevo diseño, hasta que ese diseño llega a la casa de la clienta y nos escribe y nos cuenta qué le ha parecido, todo ese proceso cada vez me apasiona más, cada vez es más rico. ¿La manufactura? La manufactura ya está delegada parcialmente. Pero no porque no me gustara el proceso, sino porque necesitábamos más manos. Y claro, porque yo necesitaba tener también la cabeza en otros derroteros, ¿no? Pero eso no lo he delegado por necesidad o por gusto o por librarme de ello, ni mucho menos. Si te tuviera que decir algo que todavía sigo llevando y que me encantaría delegar en algún momento, es todo el tema de los números. Obviamente, afortunadamente, tengo ayuda en eso, pero... Hombre, para una creativa, los números... Exacto, eso es la peor parte, eso es lo más aburrido. Qué rollazo, yo igual. De hecho, cuando Juan, mi socio, entró en Brand Pets, lo que me dijo es, muy bonito todo, yo no sé esto cómo se ha hundido por cómo llevas los números. O sea, hiper importante cuando todo el mundo me dice, ¿me puedes dar un consejo? Lleva bien los números. Que alguien te los lleve. El primer consejo que yo le daría a alguien que quiere emprender, vigila mucho los números. Nosotros... Bueno, pues como te decía Juan, nos podríamos haber ido a pique por cómo llevamos los números. Y nosotros igual. Sí, sí. O sea, él me decía, yo no sé cómo sigues aquí, ¿eh? Y yo le decía, ¿por qué soy mona? Y él me decía, será porque eres mona, guapa, pero es que no se entiende. No. O sea, que sí, súper importante. Esto es a mí siempre, yo no entiendo. Yo es que, tema creatividad, yo no soy muy buena. Yo siempre lo he dicho, ni copies creativos, ni procesos creativos, ni la decoración de un espacio. Tú que eres arquitecta, ni la decoración de un espacio, me entra ansiedad. ¿Cómo decides tú? La siguiente colección va a hablar de, pues en su día, Veracruz. ¿Por qué? Pues es que es un cúmulo de cosas. La verdad es que no te sabría decir, no hay una razón racional para decidir una Hombre, cosa algo u tiene que otra. haber, porque Veracruz es muy, muy específico. Claro, no. Porque no, yo qué sé, Mata las Cañas, yo qué sé, algo así, una colección sobre eso.
No, supongo, a ver, siempre hay un poco, hay una mezcla de estrategia y una mezcla de también lo que te apetece hacer en el momento, ¿eh? Es decir, lo que creativamente te nace. Obviamente hay cosas que están más en tendencia que otras y entonces pues si se lleva un poco el estilo boho y está muy en tendencia porque Chloé lo ha sacado hasta la saciedad y de repente todas las marcas quieren ser como Chloé, pues obviamente hay un punto en el que dices, pues oye, ¿dónde puedo, qué tema o qué colección podemos sacar que vaya de la mano de toda esta moda que está, bueno, de todo esto que está de moda ahora mismo, ¿no? Pues a lo mejor sale una colección que se llama Ninfas. Que es la actual, Sí. que es preciosa. Muchas gracias. Buenísima, estupenda. Bueno, yo es que siempre tengo un problema, yo siempre te lo digo, cuando haces un lanzamiento, yo soy de las primeras que entro, empiezo a hacer scroll, apago el móvil, o sea, quito el móvil, lo vuelvo a mirar y hago un carrito falso y una ansiedad tremenda, porque es que claro, porque son preciosas y es verdad, no, yo no lo estoy haciendo aquí porque estamos aquí, entonces te tengo que dorar la tostada, de verdad. Pero claro, a mí esto me conlleva a la siguiente pregunta. Tú te pares el concepto y empiezas a hacer toda la investigación. ¿No se te va la olla a la hora de diseñar? O sea, o llega un punto que dices, no, tantas piezas y hasta aquí, y yo lo tengo muy claro. Yo al principio me dejo fluir muchísimo. Me dejo fluir porque tengo muchas ganas de ver a dónde puede ir. Hay una fase de elegir el tema. Luego una larga fase de documentarme, como ya te decía antes, de 1000 maneras posibles. Antes has mencionado que si íbamos a mercadillos vintage para buscar cosas de segunda mano. Eso lo hicimos, por ejemplo, en la colección de cómics, de heroínas, porque queríamos ver diferentes estilos de cómics, etcétera. Y nos gustaba mucho la estética de los cómics de los 70, pues estuvimos buscándolos, ¿no? Todo depende del tema que elijas, pues te pide una investigación diferente. En el momento en el que ya te has nutrido, pues empiezas a dibujar como una loca todo lo que se te ocurre, todo lo que se te ocurre. En el momento en el que ya has diseñado todo lo que se te ocurra, ahí ya empiezas a decir, vamos a ser un poco realistas. No puedo hacer una colección de 150 piezas. Vamos a ver, si el core de nuestras colecciones suele ser los pendientes, pues vamos a focalizar que haya tantos maxis. Luego, que haya los conjuntos, que se haga el collar, los pendientes, los anillos. Luego tiene que haber piezas estrella que llamen la atención, que cuenten la historia de la colección. Y luego, obviamente, pues a lo mejor dices, pues el bolso es una pieza un poquito más complicada de... No complicada, pero un poquito más extremada, a lo mejor más complicada de poner, de combinar, etcétera, pues a lo mejor de esos pues haces un par, no haces tantos como harías de pendientes. En el momento en el que ya tienes todo diseñado, digitalizamos, pasamos a prototipado. Si el prototipo es una técnica nueva que estamos haciendo, tenemos que pasar un tiempo probándolo para verificar que eso funcione. Si el prototipo ya está verificado porque es prácticamente, o sea, la técnica ya está depurada, producción. ¿Con cuánto tiempo de antelación, o sea, desde el momento en que tú empiezas a pensar o estipulas, vale, la siguiente colección va a ser, yo qué sé, de lo que se vamos a hacer, Ninfas, ¿no?, que es la última, ¿cuánto tiempo hasta el lanzamiento? Desde la decisión hasta el lanzamiento. Entre 6 y 4 meses. ¿Cuánto? Entre 6 y 4 meses. ¡Boh! 6 y 4 meses desde que empiezas hasta que lanzas. ¿Y cómo decides las piezas que se quedan fuera? ¿Por qué? ¿Grandes, pequeñas o que a ver, mejor... hay un poco de estrategia. Siempre necesitas unas piezas estrella que acompañen al storytelling de la colección, que no necesariamente son las que más se van a vender, pero sí que son las que más te van a hablar de qué va esa colección. O que impactan más, ¿no? Impactan más, a nivel marketing son las que mejor funcionan, por supuesto. Siempre va a haber clientas que quieren lo más especial, entonces te van a coger esas piezas. Luego evalúas un poco el tipo de cliente que tienes, ¿no? Nosotros pues tenemos desde clientas muy extremadas, muy fieles, que les encanta el concepto primitivo de la marca, que son piezas muy extremadas. Esas piezas están diseñadas para ellas. Luego hay otro sector de clientes que probablemente quieren seguir experimentando la experiencia de la marca, pero a lo mejor o no tienen oportunidad de ponerse las piezas más extremadas o no les nace ir tan extremado. Hay luego esas piezas para ellas.
Y así configuramos nosotros lo que creemos que va a funcionar. Obviamente siempre basándonos en lo que nos van comentando, lo que se ha vendido mejor en las otras colecciones, etc. Claro, entonces en cada colección la mirada está puesta tanto en la parte comercial como en la parte artística. O sea, Sí. a ti no se te va la castaña a diseñar piezas que quizás dices, vale, muy bien, me gustan solamente a mí porque es un reto artístico increíble, porque tú en realidad estás mirando también, vale, voy a hacer piezas muy extremadas que me sé que son fieles a Kiwi, ¿no? Pero luego hay toda una serie que sabes que estas pues probablemente tienen un push de venta, porque a lo mejor, claro, lo extremado al fin y al cabo es muy targetizado, no todo el mundo nos gusta ir con piezas muy grandes, pero a lo mejor algo más chiquitito, ¿no? Exacto. Es donde te saca la venta y donde te fideliza un cliente, quizás. Sí, efectivamente, o sea, siempre va a haber estrategia. Lo que pasa que cuando tienes una mentalidad tan creativa como es mi caso, siempre que hay alguna pieza de estas que dices, esto no se va a vender, pero me da igual, me encanta. Que se cuele ahí. Bueno, pero eso es estrategia al final. O sea, quiero decir, al final tú ahí estás enseñando todo lo que es. O sea, si al final tú te vendes a lo único que quieren los clientes, al fin y al cabo se depura y queda como todo muy. Ay, me sale en italiano, como muy sin color, ¿no? Es como, bueno. Sí, bueno, claro, efectivamente. No está la efectivamente. locura, ¿no? Que dices, madre mía, yo esta no lo pondría, pero mira, hasta aquí llegan, ¿no? Esta marca. Mira, yo me di cuenta en una ocasión, nos quisimos focalizar en hacer que las colecciones de verano fueran muy coloridas y las colecciones de otoño-invierno fueran muchísimo más neutras. Pues coger el rojo, el negro, el blanco y el dorado y ya está, ya nos quedábamos tranquilos. Y de repente, en otra colección dije, es que a mí no me nace centrarme en unos pocos colores y ya está. Vamos a probar a hacer una colección de invierno que sea ultra colorida. Hasta el nivel que incluso hubo gente del mundo de la moda, reconocidos, que me dijeron, es que no te va a funcionar el color en invierno. Ah, sí. ¿No se puede hacer nombres? No. Caches. Básicamente lo que me dijeron fue que el color no iba a funcionar en invierno. Y yo esa colección yo ya la tenía sacada. Si me hubiera fiado de esa frase, probablemente en invierno no habría sacado esa ¿Qué colección. colección era? La de Oráculo. La de Oráculo Sí. tenía Ostras. una parte como mucho más de dorados y luego tenía una parte como mucho más colorida. Es en la que- verdad, es Sí, verdad. y esa la sacamos en invierno. Es verdad. Y entonces nos dijeron, esta colección no te va a funcionar. ¿Y? Y fue la primera colección que nos funcionó de maravilla en invierno. Nosotros vendíamos sobre todo en verano y de repente en invierno fue un boom. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que no podíamos perder la esencia de la marca, que era el color. Daba igual la época del año que fuera, porque al final tenemos un público que disfruta el color, que lo vive en cualquier época del año. No, y el target está, simplemente hay que ir a rascar y muchas veces enseñarle lo que no ha visto aún y a lo mejor se enamora. Vale, el tema influx, qué bonito, ¿eh? El tema influx. Siempre es un tema que llena de orgullo a todas las marcas y que sobre todo la estrategia de marketing es como siempre se lleva a rajatabla. Evidentemente hay gente que trabaja súper bien. Tú, por ejemplo, tienes una influ que es encantadora, que es Chris Mata. Efectivamente. Ejemplo de persona que trabaja súper bien. Yo no la conozco personalmente, pero es un trozo de pan. Pero tú has trabajado con un montón, muchas más que yo, por ejemplo, que yo estoy en el sector perro, y tú estás en el sector moda, en el sector lifestyle, ¿no? Y también como muy aspiracional. Yo sé que hay una anécdota, y no me vas a poder hacer nombres, pero yo sé que hay una anécdota que a mí cuando me la contaste dije, no, hombre, no. ¿Sabes a la cual que me estoy refiriendo? Da datos. No, cuéntala, la vas a contar. ¿Qué pasó con esta muy influ? A ver, antes de nada, partir de la base de que afortunadamente con las influencers con las que seguimos trabajando, nosotros tenemos nosotros empezamos a trabajar con una influencer, sí, vemos que esa relación es recíproca, continuamos. Todas las influencers con las que nuestros clientes nos ven trabajar continuamente es porque funcionan y porque son generosas y son espectaculares, como por ejemplo mencionabas Chris Mata, pero que luego también hay muchas. Hay muchas, sí. Obviamente luego hay casos puntuales que a lo mejor no salen como uno piensa, pues porque a lo mejor la persona a la que creo que te refieres no era una influencer como tal, era una celebrity. Es verdad, perdón, sí. Entonces no la Pero me lo metería, pones. no la pondría en el rango de influencers. Pero si tuviera que decir una experiencia con una celebrity,
pues sí, se puede decir que es curioso ver cómo a lo mejor, pues, siendo una marca pequeña, porque era el principio de nuestra existencia, pues teniendo todos los medios que uno puede tener, porque siendo una celebrity reconocida a nivel nacional, pues obviamente tienes muchísimos medios. Medios quiere decir pasta, dinero. Dilo como quieras. Claro. Pues nos escribió personalmente esta persona. ¿Ella? Sí. Ah, ella. no era repre ni nada. No. Ella directamente nos escribió diciendo que necesitaba ese par de pendientes. Obviamente nosotros... Eran pendientes y los necesitaba. Vale. Los necesitaba porque pues, resonaban muchísimo con ella. Ya. Obviamente eso para una empresa pequeña es como que te venga un ángel caído del cielo a decir que te va a lanzar tu negocio, te emocionas un montón, se lo mandas, no solo le mandas eso, aprovechas y le mandas parte de tu colección para que se enamore de tu proyecto. Parte de hígado, ¿no? También, en plan, por si también lo quieres, te doy un trozo de mi órgano, ¿no? Efectivamente. Ayúdame, ¿no? Sí. Y luego, pues darte cuenta de que una vez ya lo tiene, pues ni Ghosting. Ni las gracias. Hasta Pero que... ni las gracias. No. O sea, ghosting total. Que yo recordaba la Efectivamente. anécdota así, pero no recordaba si era tan ghosting. Sí. A ver, lo peculiar del tema es que eres una persona con medios. Si tú te acercas a una marca pequeña, lo lógico es que lo hagas con algún tipo de interés mutuo, ¿no? Es decir, ¿por qué esta marca va a querer darte algo totalmente de forma desinteresada a ti, ¿no? Quiero decir, a lo mejor... Entonces tienes que entender que si una marca pequeña te manda un producto porque tú se lo has pedido, espera al menos algo, un reconocimiento, algo que le pueda ayudar a despegar. Sí, porque Yo además, no me esperaba que no nos contestara. No, desde luego. No, sobre todo después de soy yo la que te pregunto y soy yo la que necesito, porque justamente estos pares de pendiente, que yo ahora evidentemente no voy a hacer ni alusiones ni nombres, pero vaya por Dios, justamente estos pendientes también, ¿sabes? Vaya. Sí, es lo que tú dices, lo siento mucho, tienes dinero, sabes perfectamente que una marca, sobre todo al principio, que es pequeña, porque las marcas siempre nacen y son un germen, luego depende de la cantidad de inversores que tengas detrás, crecen más rápido o menos, pero al principio siempre son todas gérmenes y muy chiquititas. Si tú lo sabes perfectamente, que una marca pequeña, una persona como tú, le puede dar un push impresionante. Queda feo. Y esto creo que nos ha pasado a todo el mundo. A mí me pasó hace un montón de años con una influencer en su día que ahora está en altísimas esferas. Y también, y nunca más. Y dices, jolín, es que lo que me has pedido encima era fuera de colección y encima has ido a pedir, mira, me acuerdo, era un cinturón de doble hebilla que era carísimo de hacer. Y nosotros corriendo, y yo tuve la fábrica corriendo para hacérselo porque tal influencer que entonces tenía 60.000 seguidores, no la conocía nadie, era un churro de influencer y nunca más, nunca más. Yo puedo entender que te llega algo que no, pues a lo mejor no es tan bonito como tú esperabas, o a lo mejor no ves el momento de ponértelo, pero un mínimo de agradecimiento sí que veo necesario. Devuélvelo. O devuélvelo, exacto. Si no te gusta, devuélvelo. Di que no. Mira, sí. No va conmigo, te lo devuelvo. Esto ya ha pasado 1.000.000 de veces y seguirá pasando, lamentablemente. Y entonces, a nivel de visibilidad de Kiwi, ¿qué es lo que más te funciona hoy en día? A nosotros nos hemos dado cuenta de que cuanto más humana es la marca y más... cuanto más humana es la marca y más salimos nosotros, más enseñamos el proceso, más enseñamos el behind the scenes de toda la marca, más gusta. Esto es lo que de lejos nos ha dado más visibilidad. Bueno, la visibilidad ahora, la tendencia, ¿no? Del founder que está detrás, total, de enseñar lo que está detrás. Y luego, obviamente, perdona que te corte, pero obviamente luego también hay pues influencers de referencia que te dan un push tremendo. A nosotros, por ejemplo, Cris Mata nos ha ayudado lo que no está escrito. Y es una chica que es un encanto tanto a nivel profesional como personal. Y eso se nota, es decir, la gente que empatiza con ella rápidamente, pues empatiza con sus valores, y si ella empatiza con esta marca, rápidamente eso se traslada. Eso también ayuda mucho. ¿Hay alguna pieza que hayas hecho que al principio haya sido un experimento total por probar y luego haya sido un éxito, y luego al revés, cosas que hayas dicho, eso va, esto funciona, y luego vaya bluff? A ver, un experimento que funcionó muy bien fue el bolso de las palomitas. O sea, nosotros empezamos haciendo un concepto de bolso, luego lo cambiamos y decidimos hacer bolsos más sencillos, cajas, clutches y demás. Rápidamente nos dimos cuenta de que
había mucha competencia en ese ámbito, que lo podían hacer muchísimo más barato y muy parecido. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos todo en Barcelona, en España, y entonces obviamente tenemos los recursos que tenemos. Y entonces dijimos, vamos a probar a hacer bolsos que sean totalmente diferentes y vamos a ver qué tal. Y entonces decidimos hacer un bolso que fueran unas palomitas y fue un experimento porque era la primera vez que combinábamos diferentes técnicas, la primera vez que hacíamos bolsos tan figurativos y fue una locura. No hemos sido los primeros en hacer un bolso de palomitas en el mundo, pero este en concreto funcionó súper bien. No, además me acuerdo que fue un reto increíble porque es que además me acuerdo que creo que un día que nos vimos me dijiste, luego tengo que pasar por el taller porque estoy probando una cosa nueva, estoy intentando hacer las palomitas, no me sale y el proceso solamente de hacerlo una vez me está durando como 10 horas. Sí. Para que luego llegue, lo mire, se me rompa y lo tengo que volver a hacer. Efectivamente. El prototipo tuvimos que hacer 6 prototipos y cada prototipo tardaba en hacerse 10 horas. 10 horas. Sí. O sea, lo que significa, 100 horas. Sí, tenías que esperar. Bueno, había veces que te dabas cuenta antes de que acabaran las 10 horas de si estaba funcionando o no. Ya. Pero en muchas ocasiones tenías que esperar las 10 horas. Entonces trabajábamos de noche y veíamos a ver qué tal, porque además es que el tiempo apremiaba. Sí, no, claro, la artesanalidad es lo que tiene. A ver si alguien nos escucha. Dime, rápido, pero muy rápido, 3 personas, celebrity, influencer, llámalas como quieras, me da igual, que te encantaría que tuviesen Kiwi Pomelo. Venga, va, pues le vamos a dar Dua Lipa. Sí, bueno, vale, sí, vale. Si vale, nos sí. ponemos, Sí, si sí, nos sí, ponemos. Sí. Dua Lipa. Es que vas a flipar con la segunda. Sarah Jessica Parker. ¿Nos ponemos? Hay que manifestarlo, Sí, no, hay que mirar el universo y decírselo gritando, que yo no digo que no, que digo que, joder, muy, muy alto, sí. Y en el mismo orden de cosas, pero esto se lo voy a decir directamente a mi cámara. Esta Sí, es mi cámara, ¿no? esa es tu cámara. Alexandra Pereira, por favor, que es que no sabemos qué más hacer. Alexandra Pereira, necesitamos mandarte algo, es que le va a flipar. Etiquetarla, pero vamos, que le explote el móvil a Alexandra y que se lleve, yo qué sé, que escoja unos pendientes y se los ponga. De que acaba de ser mamá otra vez, ¿no? Sí, que sí, efectivamente. Es neomamá otra vez. Sí, no, y ha vuelto a España y, oye, nosotros somos una marca que todo lo hace en España, así que le va a encantar. Que ha vuelto de España con su pareja, es verdad, con su marido y los niños. Y entonces, hablando de mamá, tú eres mamá de un niño espectacular, monísimo, súper simpático. ¿Qué tal llevas este viaje de la maternidad tan maravilloso, eh? Sí que es maravilloso. El viaje a la maternidad sí que es maravilloso. Sí, yo porque tengo 2 y entonces ya me ha cambiado, me cambian los adjetivos, pero sí, claro que es muy bonito. ¿Cómo te influye esto? En el mundo del emprendimiento, ¿te refieres? Sí. Pues claro, hay una gran diferencia. Yo empecé emprendiendo sin ser mamá y yo ahí podía dedicarle las 24 horas del día si quería a desarrollar todo el proyecto. Y ahora en el momento en el que tienes un hijo, te das cuenta de que las prioridades cambian y que el tiempo no es ilimitado, como lo era antes. O sea, emprendiendo tienes que hacer muchísimos sacrificios, pero cuando sacrificas para ti mismo, duele menos. Lo haces sonriendo, claro. Exacto. ¿Qué si tienes que sacrificar por alguien más? Claro. Entonces, bueno, tú lo sabes, el compaginar, el saber. Bueno, es que al final no quieres perderte ni un minuto de su infancia, quieres estar ahí presente en absolutamente todo, pero a la vez un proyecto de emprendimiento requiere muchísimo tiempo. Entonces ahí está la balanza. Claro, yo tengo la balanza dividida entre que a mí me encanta trabajar, como me quites el trabajo me destruyes, y yo podría estar perfectamente un sábado por la noche trabajando en el taller y la mar de tranquila con la música puesta, me da igual. Evidentemente todo esto ya no existe porque ese sábado por la noche a lo mejor están durmiendo las niñas, pero un sábado por la tarde tienes que irte al parque, claro. Porque esos niños te requieren a ti como madre. Entonces yo cuando estoy en el parque estoy, por ejemplo, muy contenta, estoy con ellas y el tiempo de calidad es precioso, pero es que a mí me gusta mucho trabajar y yo, por ejemplo, me noto muy culpable cuando no estoy trabajando. Yo estoy enferma, entonces, no sé tú. A mí me pasa muy parecido. O sea, al final es una dualidad constante. Te sientes culpable cuando estás trabajando porque no estás con tu hijo o con tus hijas, culpable cuando no estás dedicándole el tiempo al proyecto porque podría tirar más rápido y no puede. O a lo mejor no le puedes dedicar las horas que en otro momento le dedicarías. Obviamente hay que poner como en la mesa todas las prioridades y ver qué es más urgente, probablemente. Yo me he dado cuenta de que a lo mejor hay cosas que son menos urgentes, pero cuesta, porque
Porque obviamente es que todas las personas que emprendemos es porque nos apasiona lo que hacemos. Y no tener todo el tiempo del mundo, pero eso pasa con todas las personas que son padres y madres, al final como que tienen que sacrificar algo de su tiempo, a lo mejor a sus hobbies o lo que sea, ¿no? Nuestro hobby, nuestra pasión es nuestro trabajo, entonces se junta eso. De hecho, yo creo además que realmente lo que te enseña todo esto es optimizar procesos. Total. Es lo que tú has dicho, o sea, ¿qué es lo importante y qué es lo urgente? Bueno, pues antes probablemente lo urgente y hay que hacerlo corriendo porque es que a las 4:30 tengo que ir a recogerlo al cole. Que es que si no, puede ir a lo mejor la tata, bueno, tata ya ves, la abuela o quien sea, pero y luego la madre, ¿dónde está, no? Muy bien, haciendo pendientes o los collares para perros, pero que también hay que estar, ¿no? Estamos ya llegando al final de esta entrevista, pero no, yo no voy a acabar sin antes el preguntas rápidas y respuestas cortas. Vamos a ver. ¡Chan, chan! Aquí estaría bien una cabecera, por eso. Le podemos decir a Juan que coja una guitarra y nos haga una entradilla. Súper rápido. Una pieza de Cubomelo que te represente totalmente. El popcorn, el bolso popcorn. El bolso de palomitas. Sí. Lo primero que piensas cuando ves a alguien llevando una de tus piezas. Gracias. Un lugar en el mundo donde sueñas ver tu marca algún día. ¿En una Met Gala o en la red carpet de los Oscars? La Met Gala, madre mía, no los Goyas, cariño, la Met Gala, claro que sí. Un momento en el que casi tiras la toalla. Casi nunca. ¿Momentos en los que te replanteas ¿No? absolutamente todo? Muchos. Tú casi nunca has tirado. Yo casi la O sea, tiro de ¿casi? lunes a sábado, la toalla. O sea, de tirarla casi no. Casi sí, pero al Hay borde del siempre precipicio. muchas cosas que hacer. ¿No? Todavía no he hecho todo lo que se puede hacer. Madre mía, eres mucho más optimista que yo, de verdad. Una mujer que te inspire dentro o fuera del diseño y voy a poner viva o muerta. Mi madre. Bueno, puede haber muerto también y nos inspira. Mi madre. Tu madre. Un color que no soportas. Antes le tenía tirria al marrón, ahora todos me encantan. Y el último, una palabra que jamás usarías para describir Cubomelo. Triste. ¿Y Nuria? ¿Nuria? ¿Y una palabra que nunca utilizarías para describir a Nuria? Wow. Te he pillado. Sí, totalmente. Pues triste también. Muchas gracias, Nuria, por venir. Larga vida, Muchas gracias. Kiwi. Gracias por tenerme.